una primera parte de esta clasificación. Habíamos comentado que para tener un poquito más clara esta clasificación, teníamos que tener claro el concepto de prestación. Prestación es la actitud que asume el deudor en relación a la obligación de dar o no dar, de hacer o no hacer. Entonces, en este caso, nosotros habíamos platicado sobre las obligaciones positivas. Obligaciones positivas son las de dar y hacer, pero específicamente habíamos platicado de las obligaciones positivas de dar, compañeros, ¿verdad? Y comentamos también cómo es que se dividen las obligaciones positivas de dar, ¿verdad? Las obligaciones positivas de dar pueden asumir básicamente 4 formas. La primera son traslativas de dominio, es decir, cuando se transfiere la propiedad a una persona, dispone de la propiedad de un bien y transmite la propiedad. Luego, las obligaciones que son constitutivas de un derecho real, es decir, se tiene que constituir un derecho real, se ejerce un poder inmediato y directo de una persona sobre un bien, es decir, puede constituir un usufructo, puede constituir una servidumbre. Luego tenemos las obligaciones que tienen por objeto la restitución de la cosa ajena. En estas teníamos el caso de las cuentas de depósito. Si yo voy y aperturo una cuenta de depósito en el banco, luego quiero retirarlo, el banco pues me da la posibilidad de que yo retire todo ese dinero, me devuelve lo que no es de ellos, ya ellos obtuvieron su beneficio, pero se devuelve la cosa ajena. Y por último, tenemos las que tienen por objeto el pago de lo debido. Dentro de estas, compañeros, tenemos los mutuos, ¿verdad? Con garantía hipotecaria, o los préstamos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que devolver lo que nos prestaron. Entonces, esas 4 formas son las que en determinado momento asumen las obligaciones positivas de dar, compañeros. Pero hay una particularidad. Como se está entregando un bien, ¿verdad? O se está trasladando de una persona a otra, entonces surgen 2 teorías. La teoría de los riesgos, para saber qué pasa o quién tendrá que responder si el bien se afecta o se destruye. Y por último, tenemos la teoría del saneamiento, que es esa especie de garantía que se otorga al comprador cuando el bien inmueble o tiene un proceso judicial pendiente o tiene vicios el bien y no funciona bien, no funciona correctamente. Entonces, eso fue lo que vimos en estas últimas clases. Ahora vamos a continuar con esa división que existe en las obligaciones de conformidad con el objeto. Ya habíamos visto las obligaciones positivas de dar. Ahora veamos las obligaciones positivas de hacer, compañeros. Las obligaciones positivas de hacer es cuando el deudor o la persona que está obligada no tiene que entregar un bien, no tiene que trasladar un bien, sino que en determinado momento tiene que concretar una conducta, ¿verdad? Tiene que en determinado momento desarrollar una conducta, utilizando todas las fuerzas que el intelecto le otorga. Entonces, o cuestiones físicas, ¿verdad? Por ejemplo, yo contrato a una persona para que pinte mi casa, entonces es una obligación positiva de hacer. Él tiene que realizar una acción, no me tiene que entregar un bien, tiene que realizar una acción. Estas realmente se refieren a eso, ¿verdad?
a la realización de una determinada acción o la prestación de un servicio. Entonces, pero tienen algunas particularidades. Por ejemplo, el hecho de que las obligaciones positivas de dar se tenga que entregar un bien hace que las mismas sean fácilmente sustituibles, ¿verdad? Que en determinado momento lleguen a un acuerdo y bueno, lo que vamos a entregar va a ser otra cosa o con el mismo valor, a eso se refiere. Pero también existe el hecho de que las obligaciones positivas de hacer no son tan fácilmente sustituibles, más bien caen en el terreno de lo insustituible, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de que contratamos a un pintor, necesito yo elaborar un cuadro. Y digo, bueno, vamos a contratar a, realmente él ya falleció, pero para el ejemplo, contratamos a Picasso, ¿verdad? A Pablo Picasso. Cuando se hace un tipo de una contratación de ese tipo, compañeros, entonces no es tan fácilmente sustituible, ¿verdad? Porque tiene que ver con las aptitudes de la persona, las aptitudes ya sea intelectuales, intelectivas o corporales. A eso es a lo que se refiere exactamente la obligación positiva de hacer. Por eso es que no es tan fácilmente sustituible, ¿verdad? Algunos autores consideran que es insustituible, pero otros dicen que es más difícil de sustituir, ¿verdad? Hay alguna dificultad para poder sustituirlo precisamente por esto, porque hay fuerzas intelectivas o corporales, es decir, funcionan ese tipo de situaciones, están involucradas. Entonces, esa es la diferencia que existe entre las obligaciones positivas de dar y las obligaciones positivas de hacer. Las obligaciones positivas de dar se sustituye fácilmente porque lo que se sustituye es el bien, pero en las obligaciones positivas de hacer no son tan fácilmente sustituibles porque intervienen las aptitudes, ya sea intelectuales o corporales de la persona. Entonces, en las obligaciones, para concluir esta situación, en las obligaciones positivas de dar, el deudor o el obligado saca provecho del bien que se entrega. Ahí obtiene el beneficio. Pero en el caso de las obligaciones de hacer, se saca provecho de la conducta del deudor, ¿verdad? De esa conducta que el deudor asume. Entonces ahí se saca provecho no de un bien, sino de la conducta de la persona. Entonces, esa es la diferencia que existe entre las obligaciones positivas de dar y las obligaciones positivas de hacer, compañeros. Ambas son obligaciones positivas, porque en una se entrega un bien y en la otra se hace algo, ¿verdad? Veamos ahora la siguiente diapositiva. Las obligaciones negativas. Las obligaciones negativas son aquellas que imponen al deudor, compañeros, una abstención. Es decir, la persona no puede otorgar algo ni puede entregar algo. Es decir, no va a dar un bien ni tampoco va a realizar alguna actividad. Entonces eso se le llama conducta de no dar o conducta de no hacer, ¿verdad? Fíjense que muchas veces incluso en los contratos de mutuo, en los préstamos, hay una conducta, puede asumirse ahí una conducta, a pesar de que son de conducta de dar, ¿verdad? Es una obligación positiva de dar, puede convertirse en determinado momento en algunas partes como una obligación negativa de no dar. Por ejemplo, puede establecerse, mire, las amortizaciones no se realizarán de tal a tal fecha.
eso no se realizará, sino en un futuro. En un futuro, en tal y tal fecha, comenzarán. Entonces, quiere decir que durante ese lapso de tiempo no se realizarán. Entonces, eso es una obligación de no dar. O el hecho de que en determinado momento pueda realizarse una venta. Yo les colocaba aquí el ejemplo de un almacén que traslada o que vende artículos deportivos, pero se lo compran, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es que el comprador se obliga a que en el espacio de 10 kilómetros a la redonda no va a colocar un almacén que distribuya en determinado momento artículos similares. O el hecho de que una persona esté trabajando y se vaya con la competencia. Eso es un poquito complicado. Entonces, puede que en algún momento haya una prohibición para que haga eso. Entonces, es el no realizar alguna actividad donde intervengan, obviamente, sus aptitudes volitivas o corporales. Entonces, eso, compañeros, es la obligación negativa, ¿verdad? Lo contrario a las obligaciones positivas. Obligación de no hacer y obligación de no dar, ¿verdad? Entonces, esas son las obligaciones negativas, compañeros. Pero dentro de las obligaciones, dentro de esta clasificación que se deriva de los bienes, existen otras obligaciones que se generan, siempre determinadas por el bien, ¿verdad? Esa realidad material en la cual intervienen. Entonces, las primeras son obligaciones generales y obligaciones especiales o específicas. En las obligaciones generales son aquellas en las cuales no hay especificidad, ¿verdad? No son específicas en relación al bien, no se detallan concretamente y eso puede traer un problema, porque en determinado momento puede ser que el notario establezca al momento de elaborar un contrato, ya vimos que los contratos son fuentes de las obligaciones, en el cual se tenga que entregar a otra persona un vehículo. Supongamos que ese va a ser el pago, ¿verdad? Le voy a entregar el vehículo. Pero no se establece qué tipo de vehículo, ¿verdad? Si va a ser un vehículo, de 2 ruedas, de 4 ruedas, no se establece. Solo se va a entregar un vehículo. Entonces, eso sí puede provocar un problema. Bueno, se va a pagar y aquí está, y al final se entregará el vehículo correspondiente. Entonces, en lugar de entregarle un carro, le puede entregar una bicicleta, una moto. Entonces, eso es complicado, compañeros. Precisamente por eso surgen también las obligaciones especiales o específicas que sí establecen exactamente en qué consiste el bien inmueble que se está otorgando. Perdón, el bien en este ejemplo, yo les ponía un vehículo, ¿verdad? Puede ser que en determinado momento se entregue un carro con determinadas características, con identificación de chasis, identificación de motor, con tantos cilindros de tal marca. Entonces, así es un poco mejor. Yo ya tuve la oportunidad, compañeros, en un momento dado de ver cómo pasaba una situación similar, en la cual se estaba entregando como pago un bien. Era precisamente un vehículo, pero se entregó
un vehículo que nada que ver con lo que se había pensado. Entonces, ahí se ponía de manifiesto esta situación en la cual la obligación general no detallaba concretamente el bien. Se va a entregar una casa, simplemente una casa, un bien inmueble. Puede ser una casa de un solo cuarto, puede tener 3 cuartos, puede tener 2 pisos, pero no se detalla, ¿verdad? No se detalla así de manera específica. Entonces, en eso hay que tener cuidado, precisamente por eso se menciona esta situación que se suscita con el bien objeto de la obligación. Debe ser debidamente detallado. Por eso existe esta clasificación: obligaciones generales y obligaciones especiales o específicas. Veamos la siguiente diapositiva, compañeros. Obligaciones alternativas o disyuntivas. Las obligaciones alternativas o disyuntivas, compañeros, son las que tienen por objeto varias prestaciones y en las cuales solo se debe de cumplir una. Solo una se tiene que cumplir. El ejemplo que yo les traslado aquí es cuando se presenta un proceso sucesorio, ¿verdad? Y se le está legando a una persona una finca. Pero puede ser que haya varios objetos, ¿verdad? Entonces se le lega una finca o una casa, pero no pueden ser las dos. Entonces, esa es una obligación alternativa. Para el cumplimiento, tiene 2 o más posibilidades, pero no serán ambas, sino solo una de ellas se cumplirá. El artículo, compañeros, 1334 del Código Civil establece: el obligado alternativamente a diversas prestaciones cumple ejecutando íntegramente una de ellas. El acreedor no puede ser compelido a recibir parte de una y parte de otra. Simplemente por eso es alternativa, por eso es disyuntiva, por eso tiene la literal O. Entonces, o se toma una o se toma la otra, pero no las dos al mismo tiempo ni parte de cada una. Veamos ahora la diferencia que existe entre las obligaciones alternativas, compañeros, y las obligaciones generales o genéricas, ¿verdad? Las obligaciones alternativas, como vimos, son aquellas que presentan varias alternativas, valga la redundancia, pero solo se va a cumplir una. Y las obligaciones generales o genéricas son aquellas que no describen correctamente el bien, pero hay una particularidad en cada una de ellas, una característica bien especial. En relación a las obligaciones alternativas, pues las mismas pueden ser de distinta naturaleza. Puede ser que sea una casa y me vayan a dar un carro. Perdón, una casa, me van a dar una casa o me van a dar un carro. Una u otra. Y tenemos también las generales. Las generales sí son de la misma naturaleza. A pesar de que no se describe muy bien, si hay varias, todas serán de la misma naturaleza. Por ejemplo, son vehículos. Es un vehículo, todos van a ser vehículos. La variedad que existe, todo va a ser del mismo género. En cambio, en las alternativas, ¿no? En las alternativas es diferente. En las alternativas hay, o una es, por ejemplo, una casa, la otra puede ser un carro, la otra puede ser una moto, y así. O la otra puede ser dinero.
En cambio, en las generales, no. En las generales, todas tienen que ser de la misma naturaleza. Ahora veamos las obligaciones facultativas, compañeros. Las obligaciones facultativas que están contenidas en el artículo 1341. Leamos el artículo 1341. Las obligaciones facultativas es la que, no teniendo por objeto sino una sola prestación, da al deudor el derecho de sustituir esa prescripción por otra. Esa prestación, perdón, por otra. Fíjense que esto es algo que se utiliza con alguna frecuencia, compañeros. En estas solo se va a cumplir con una prestación, pero pueden sustituirse. Pueden ser sustituidas. Entonces, supónganse, voy a pagar 550,000. El deudor. Y le dice al acreedor, bueno, mire, ¿será que puede aceptar en lugar de los 550,000 una casa? Entonces, el acreedor, bueno, está bien. Entonces aquí está la facultad de sustituir la prestación que inicialmente se había planteado por otra, ¿verdad? La prestación que se estableció al principio se llama principal, ¿verdad? Y si se sustituye, se le denomina sucedánea. Entonces, en esto es cuando se sustituye. Muchas veces se da eso, compañeros, cuando al momento del cumplimiento de una obligación, mire, fíjese que realmente el dinero que me está solicitando no lo puedo pagar, ¿verdad? Pero lo que tengo es un carro, tengo una casa, y creo que con eso puedo cumplir con lo que le debo. Realmente aquí el deudor lo puede plantear, pero el acreedor tiene que en determinado momento aceptarlo, a menos que sea una obligación facultativa, porque aquí la misma ley dice que el deudor puede sustituirlo. El compañero David Tull levantó la mano. Compañero, bueno, entonces continuamos, compañeros. Pues como les decía, en este caso hay una sola prestación, ¿verdad? Pero el deudor en determinado momento... perdón, aquí el compañero dice que sí está hablando, pero no lo escucho, compañero. No lo escuchamos. No sé si ustedes lo escuchan, compañeros. No, le dice, no se escucha. No, compañero, no se le escucha. Tenemos malas internet. Que lo escriba. Sí, tal vez que mande su pregunta por escrito. Bueno, compañeros, entonces continuando, las obligaciones facultativas, como les digo, ¿verdad? Entonces ahí está la facultad de sustituir. Si está constituida como una obligación facultativa, entonces el deudor sí puede sustituirla, ¿verdad? Entonces, eso es cuando se sustituye un bien por otro, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo gira en relación a los bienes, no como ya habíamos visto hace unos días, ¿verdad, compañeros? Que nosotros abordamos la división de las obligaciones, pero de conformidad con el sujeto, es decir, depende de cuántos sujetos existan dentro de una obligación. En este caso, es de conformidad con los objetos que tiene la obligación. Entonces, ya vemos ahora que existen las obligaciones alternativas, disyuntivas, alternativas o disyuntivas, y las obligaciones facultativas, ¿verdad? Veamos ahora, por favor, compañeros, la última diapositiva. Fíjense que en la actualidad existe las obligaciones divisibles e indivisibles.
Generalmente en el derecho civil existe, fíjense, perdón compañeros, aquí el compañero que no pudo hablar me traslada su pregunta, que dice que en qué caso no pueden haber intercambios de bienes por servicios. Fíjense que lo que pasa es que el intercambio de bienes por servicios tiene que estar debidamente establecido en una contratación, en un contrato, ¿verdad, compañeros? De esa manera, que permita esa manera, o que permita que el deudor pueda o tenga la facultad de sustituir el bien que va a entregar, ¿verdad? O sea, yo tengo que pagarle 500 quetzales, pero sí tiene la facultad en determinado momento el deudor de poder sustituir el pago en efectivo por el pago en especie, ¿verdad? Tendrá que entregar un bien inmueble o tendrá que entregar un carro o una cosecha, una cosa así. Entonces deberá estar debidamente autorizado para que la obligación pueda constituirse como una obligación facultativa. Ahora, las obligaciones divisibles e indivisibles, compañeros. Fíjense que lo que sucede es que muchas veces en la adquisición de bienes hay precios muy altos, compañeros, precios bastante elevados. Entonces, muchas veces el pago para cumplir con la obligación es complicado. Entonces, se suscita la situación de pagar por abonos, ¿verdad, compañeros? 10 pagos precio contado, dicen por ahí. Por ejemplo, compro una televisión que cuesta 10,000 quetzales en 10 pagos de 1,000 quetzales cada uno. Entonces, eso permite que la obligación se divida, que la obligación sea divisible. Entonces, todas las obligaciones dinerarias son divisibles, compañeros. Y eso es interesante e importante saberlo porque la situación en el derecho civil ya habíamos dicho que es pecuniaria. Todo es dinero, ¿verdad? Todo es pecuniario. Entonces, en este caso, las obligaciones dinerarias siempre van a ser divisibles. Pero las obligaciones en sí, en las cuales su cumplimiento es la de entregar un bien, pueden ser, o alguna otra situación, podrán dividirse en varias partes para poder cumplirse. Pero aparte, tenemos otras que no son divisibles, compañeros, ¿verdad? Que en determinado momento no se pueden dividir porque el bien se menoscaba, ¿verdad? El bien pierde su valor. Entonces yo les ponía aquí el ejemplo de un caballo de carreras, ¿verdad? Que pertenece a 3 personas. Y el caballo de carreras va a generar las ganancias si gana las carreras o si participa en ellas. Pero ¿cómo se lo van a dividir? Sin menoscabarlo. Si lo dividen, lo matan. Entonces, lo que se hace es que las ganancias pueden dividirse, porque ahí sí ya se obtuvo dinero, que es divisible. Esto también se aplica, compañeros, a los semovientes, ¿verdad? Los semovientes, en determinado momento, como tienen que realizan algunas actividades en el campo, tienen que arar el campo o alguna situación así, entonces lo que sucede es que si se quieren dividir, pues se pueden morir, ¿verdad? Entonces ahí se pierde, ¿verdad? Porque hay un menoscabo en relación al bien. Entonces, como podemos ver, compañeros,
En algunos casos las obligaciones son divisibles, ¿verdad? La realidad material, el bien es divisible, y en otras no lo es. Pero cuando no es divisible, hay que tratar de dividirlo de otra manera, con tal de que entonces no pierda la obligación su factor material. A eso es a lo que se refiere, ¿verdad? El hecho de que sean indivisibles o divisibles. Entonces ya vemos que derivados, compañeros, del bien objeto, del bien objeto de la obligación, tenemos las obligaciones positivas de hacer, negativas de no hacer, de no dar. Tenemos las obligaciones alternativas, tenemos las obligaciones genéricas, las obligaciones especiales o específicas, las obligaciones facultativas, y por último tenemos las obligaciones divisibles e indivisibles, compañeros. Esa es parte de la clasificación. ¿Tienen alguna pregunta, compañeros? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna observación? Por el momento no, licenciado. Gracias. Muy bien, compañero. A ver, el compañero Kevin Rodríguez levantó la mano. Licenciado, disculpe, tal vez usted me podría regalar unos 2 minutitos después de que se termine la clase. Muy bien, ¿cómo no, compañero? Le agradezco mucho. Muy bien, compañeros. Entonces, hasta aquí dejaría la clase del día de hoy. La siguiente clase va a ser presencial, compañeros. Entonces, nos vemos el día martes en la universidad. Que pasen ustedes una feliz noche, compañeros. Feliz noche, y en la próxima clase, compañeros, vamos a tener el examen extemporáneo para los que no se hayan examinado. Feliz noche, compañeros. Feliz noche, Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado.